Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Transformando Familias. Estamos felices de tenerte con nosotros. Recuerda que nuestros horarios son lunes y miércoles 7 p.m. oración y clamor. Viernes 6 p.m. alabanza y adoración. Y nuestro servicio dominical 9 de la mañana en vivo con tu familia. En breves momentos daremos inicio a nuestra transmisión en vivo. Aparta este momento junto a tu familia. Recuerda que la iglesia no es un lugar. La iglesia somos cada uno de nosotros. Bienvenidos. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Qué bueno otra vez estar con ustedes. Es una oportunidad más para transmitir una palabra de bendición, una palabra de aliento y una palabra de edificación. Y voy a invitarte allí que abras tu Biblia allí en el Salmos capítulo 93, versículo 5. Allí dice la palabra del Señor en un texto tan hermoso. Salmos capítulo 93, versículo 5. Allí, mientras que tú estás allí buscando, permítame saludar a todos mis hermanos que se han ido conectando, los que están siendo partícipes de constantemente conectados en la iglesia online Transformando Familias. Damos gracias al Señor y vamos a estudiar la palabra del Señor, amén. Voy a invitarte que estés con tu corazón dispuesto, con tu vida dispuesta, y abre tu corazón a lo que Dios tiene hoy para tu vida, amén. Dice la palabra del Señor allí en el Salmos capítulo 93, versículo 5, y dice la palabra: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Qué hermoso es Dios cuando la misma palabra de Dios me habla de la santidad que conviene a la casa de Dios. Hoy vamos a ver un tema tan importante, la cual la hemos titulado Santidad en medio de las pruebas. Qué hermoso es estudiar este tema de la santidad en medio de la prueba. Pero cuando estoy hablando en medio de la prueba, son estas circunstancias a las cuales nuestra vida tiene que estar pasando. La misma palabra del Señor en Mateo capítulo 24 nos habla de que los últimos acontecimientos vendrá ciertas cosas a los cuales la iglesia necesita estar pasando. Hay algunos hermanos que me han dicho: pastor, pero es que ya ha habido epidemias, ya ha habido guerras, ya ha habido terremotos. Sí, mi amado siervo, y sí es verdad. Anteriormente, años atrás, ya ha habido grandes terremotos. Pero algo que tengo que decirte es que en estos últimos tiempos viene tanto la maldad que va a aumentar, va a ser peor. Los terremotos van a ser peores, las epidemias van a ser peores, amada iglesia. Y ahí es donde debemos entender cómo está la iglesia en estos tiempos. Y es donde voy a predicarte el día de hoy, porque es necesario que hablemos de la santidad. Durante muchos años he hablado sobre este tema, pero no olvidemos, hermanos, de los pequeños en la fe. Jesús vino a aquellos pequeños, a formar a esos pequeñitos, y nosotros debemos entender cómo Dios nos habla a través de la palabra del Señor. Número uno, vemos que la misma palabra me enseña de aquellos bebés, de aquellos que están hasta ahora naciendo, aquellos que hasta ahora tienen que estar encaminados, coger de la mano y seguir. Aquellos bebés de la fe son aquellos que aún vienen las pruebas, vienen las circunstancias y quieren retroceder. Pero ahí es donde está el pastor, pero también están los líderes. Ahí es donde está el equipo pastoral, también está el equipo de liderazgo ayudando a sus bebés a que no se desanimen. Pero también la palabra del Señor me habla de aquellos que son jóvenes. Los jóvenes son emocionalistas, los jóvenes a veces no saben qué es lo que quieren. Y cuando estoy hablando de la juventud espiritual, estoy hablando de esta clase de personas que hoy en día no saben qué quieren en su vida cristiana. Primero van, hacen, bailan, toman y vuelven a la iglesia, se dan golpes de pecho, van y siguen bailando, se vuelven a dar golpes de pecho. Eso es lo que Dios me habla de la juventud espiritual.
Pero también Dios me habla de los ancianos de la iglesia. Ancianos de la iglesia no son los de edad, viejitos, digámoslo así. Los ancianos de la iglesia son aquellos hermanos en Cristo, maduros en la fe. Y es donde voy a hablarte aquí la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios me habla? Que la santidad conviene a tu casa. David estaba hablando tan importante, y es entender cuál es la santidad que conviene a la casa del Señor. Mira, mi amada iglesia, hoy en día en los templos nosotros no podíamos cerrar las puertas. La iglesia necesitaba estar abierta para aquellos que quieran venir. Pero en la iglesia encontramos esta clase de tres personas. Vienen los bebés espirituales, vienen los jóvenes que no saben qué hacer, si se quedan en Cristo o se salen de Cristo. Y también vemos los ancianos, los que leen palabra, los que ayunan, los que sirven. Pero entonces aquí es donde vamos a entender quién es el que cuida a aquellos bebecitos. ¿El pastor? No, amada iglesia. Aquellos que deben cuidar a aquellos que vienen detrás es el cuerpo de ancianos. El cuerpo de ancianos, el que ya conoce la palabra, vive la palabra, está en santidad, consagración y encamina a aquel bebecito que necesita la palabra del Señor. Y por eso hoy vamos a hablar de esa casa, la casa del Señor. La palabra casa se describe en tres áreas y podemos observarla aquí, y la cual debemos velar porque la santidad y consagración esté presente en medio de esta casa. Una de las cosas que podemos encerrar en la casa es el templo, los creyentes y la familia. Amada iglesia, son tres términos de casa. Primero, el templo. Segundo, el creyente. Y tercero, la familia. La santidad es donde viene a entender y nos hace entender qué es lo que nos explica la palabra del Señor sobre santidad. Vaya conmigo a Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24. Y hoy vamos a entender lo que quiere decir o qué nos habla David sobre este salmo. Dice la palabra del Señor, Salmo capítulo 24, versículo 1. ¿Está conmigo? Allí veo al pastor que está buscando la palabra del Señor. Bien. Pastor Edwin, qué bonito verlo allí buscando la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor allí en Mateo 24, capítulo 1. Y dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Me está hablando de toda la creación, tanto el mundo, la tierra y su plenitud, y también nosotros somos de quién, de él. Y por lo tanto sigue diciendo, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y dice la pregunta David, mira cómo diseña David una pregunta, y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá a ese monte? Y sigue contestando y dice, ¿y quién estará en el lugar santo? Y viene la respuesta y dice, el limpio de manos y corazón puro, el que ha elevado su alma y las cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Amada iglesia, mira cómo David enfatiza y hace una pregunta. Lo primero que él hace es observar la creación del Señor. En pocas palabras le está diciendo, todo lo que existe es tuyo, Señor. Pero también viene una pregunta que él hace, se cuestiona y dice, ¿quién subirá? ¿Quién es el que sube? ¿Quién es el que debe participar de subir a ese monte santo? Y viene la respuesta, el limpio de ¿qué? De manos. Yo quiero que te observes y comiences a analizar cuántas veces hoy te ha bañado las manos, cuántas veces hoy te has lavado las manos. ¿Verdad o no verdad? El limpio de ¿qué? De manos. Pero también dice la palabra del Señor, y corazón ¿qué? Puro. La misma palabra de Dios me está hablando de dos áreas. Primero, mis manos, lo físico, la limpieza física, pero también me está hablando de la limpieza interna, amada iglesia. Y hoy tengo que hablarte de esa limpieza interna. Dios habla en la palabra del Señor cómo nosotros no debemos ser encaminados con la carne.
con aquellos que les gusta caminar con la carne, aquellos que dicen ser cristianos, pero aún caminan en la carne. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, 17. Gálatas capítulo 5, 17. Y mira lo que nos dice la palabra del Señor en este libro de Gálatas. Es gran importante entender la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5, 17. Y mira lo que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Algo que puedo decirte, amada iglesia, es como Pablo le dice y le escribe a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, y está hablando de ¿qué? De las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Y mira cómo él enmarca o encierra, dice: digo pues, andad en el Espíritu. ¿Andad de qué? En el Espíritu. ¿Qué es lo que Dios hoy encierra? La santidad. Recordemos que siempre te he direccionado y siempre te he enseñado que la santidad viene de Dios Padre hacia la iglesia. ¿Qué significa santidad? Significa apartado, seleccionado. Y algo que es tan importante es que tú entiendas que tú no naciste porque el mundo quería que nacieses. No, Señor. El Señor te dio la provisión de venir a través de tu mamá y a través de tu papá, estar en esta tierra, porque tú fuiste señalado, porque tú fuiste apartado, porque hoy Dios te dice nuevamente: yo te aparté por amor te aparté. Y es por eso que miles y miles de años o meses o atrás Dios te ha apartado y te llamó aquel día a los caminos del Señor. Y Dios sabía que el día que tú le entregaras tu vida al Señor, ese era el día. Y ahí viene ¿qué? La santidad. Ahí viene que tú eres apartado. Dios te escogió. Aquí estás tú. Y Dios dice: este va a ser mi hijo. Va a estar un poco rebelde, va a nacer en una familia rebelde, pero va a llegar el día que lo llamaré a mis caminos. Y te apartó, te seleccionó. Pero ahora también viene la consagración. ¿Y cuál es la consagración? Ahora es de mi parte. Yo tengo que consagrarme. Dios le dice a Moisés: todo lo que esté en el tabernáculo, todo debe ser consagrado, amada iglesia. ¿Y cómo es consagrado? A través del aceite. El aceite. Y el aceite simboliza el Espíritu de Jehová. Y por eso Pablo dice aquí la palabra y dice: digo pues, andad en el Espíritu. Esta semana estuvimos aprendiendo y enseñando de quién es el cuerpo, de quién es el Espíritu. Y la misma palabra lo dice, que de el Señor es el alma y del Señor es el Espíritu, y del Señor es ¿qué? El cuerpo. Y por lo tanto ahí Dios nos está enfatizando en esa santidad. Y viene la palabra del Señor y dice: y no satisfacéis los deseos de ¿qué? De la carne. Hoy en día, ¿quién está satisfaciendo? ¿La carne o el espíritu? Es tan importante, pero ten cuidado, porque hoy en día, muchos se están llenando tanto el espíritu que el egocentrismo se les sube hasta tal punto y descuidan realmente la consagración. Piensan que por su palabrería ya son de un estatus totalmente altos. Y es por eso que hoy te voy a hablar de eso. Mire, mi amada iglesia, el Señor Jesucristo, cuando tú lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nunca vas a encontrar que el Señor Jesucristo fue a predicarles a los sacerdotes. En ningún momento el Señor fue a predicarles o fue a buscar a los sacerdotes. La palabra del Señor me dice que los sacerdotes buscaban a Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Ellos buscaban al Señor Jesús y pensaban que porque creían la palabra, porque habían leído la palabra, porque eran grandes teólogos, iban a ser más que el Hijo de Dios. Y el egocentrismo, querían pisotear y querían cuestionar lo que Jesús hacía. Inclusive cuestionaron el día que el Señor, en un día de reposo, el Señor sanó ese día. Y lo criticaron, murmuraron contra él y comenzaron a pisotearlo y le dijeron: ¿usted quién se cree usted? Y hoy en día, dentro de las iglesias,
Hay muchos que piensan que por su teología, piensan que porque conocen palabra, piensan que son más que unos hermanos, se ponen el estatus y el vestido de juzgadores. Amada iglesia, cuando nosotros observamos la vida de Jesús, Jesús nunca fue por esos sacerdotes y fariseos. El corazón del Señor fue y era para esos pequeñitos que no conocían del evangelio, para aquellos que querían creer, necesitaban entender. Y el Señor no era un teólogo. El Señor nunca en la palabra menciona una palabra teológica. El Señor lo que tenía era la palabra de Dios, y Él no la interpretaba teológicamente. Es que yo estudié, es que yo hice. No, Señor. El Señor Jesucristo lo que hacía era enseñar la palabra del Señor a su manera, que los pequeñitos la entendieran. ¿Me hago entender o no me hago entender? Y por eso hoy, amada iglesia, se ha olvidado la santidad en la casa del Señor. Se ha olvidado esa santidad y nos volvemos juzgadores, amada iglesia, porque el pastor se vistió, porque el pastor hizo, porque el pastor no hizo, porque el pastor dejó de hacer, y así sucesivamente, porque el hermano no me saludó, porque el hermano hizo, porque el hermano aquellito está murmurando, y así sucesivamente. Amada iglesia, si ustedes pudieron ver el video que esta semana les mandé de el pastor de la iglesia, de la risa, que hablaba de que muchos cristianos están buscando una iglesia a su acomodo. Y cuando observamos todas las iglesias, siempre había un inconveniente, siempre, y había cualquier situación, porque iglesia perfecta no lo hay, pero sí una iglesia apartada, pero sí una iglesia que está con unos pequeñitos, pero sí con una iglesia que está en una formación, pero sí una iglesia que está encaminada a buscar la fidelidad, aunque cuesta, pero siguen en forma. Y esa es la iglesia que hoy necesita estos momentos. Amada iglesia, mira cómo dice la palabra del Señor: porque el deseo de la carne es contra ¿qué? El espíritu. En estos momentos, amada iglesia, ¿qué es lo que está satisfaciendo esos deseos de la carne? Y están en contra del espíritu. Amada iglesia, no solo lo espiritual se consigue orando 15 minutos o media hora. Conozco hermanos que se visten lo mejor, santos. Conozco hermanos que se ponen a orar y oran de maravilla, 6 horas, 7 horas, 10 horas. Pero también conozco sus vidas, y sus vidas son de doble moral, porque lo que hacen es por su palabrería, piensan que el Señor los va a mirar. Y el Señor mismo lo dice: no sea de aquellos que suben al cielo y le dicen: Señor, yo hacía milagros, yo hacía tal cosa, yo diezmaba, yo servía allá al que está necesitado, yo oraba, yo ayunaba, yo me sentaba con mi hijo, mi esposa, y oraba al Señor. Y el Señor le dice: quítate de aquí, porque de ti yo no me acuerdo, yo no te conozco. Que no sea ese momento que la iglesia pase por esa situación. Hoy es necesario, amada iglesia, que nos encaminemos ¿en qué? En el espíritu. Y aquí es donde vamos a entender las características que Dios nos habla a través de esa palabra. Lo primero es absoluta perfección, y segundo, pureza. Perfección y pureza son dos palabras que me hablan de santificación. Perfección: Dios perfecciona a aquellos que estamos aún en momentos de dificultad. Amada iglesia, siempre te he hablado y te he dicho, yo como pastor siempre tengo también errores, también me enojo, también tengo dificultades, pero hoy en día la iglesia ha idolatrado al pastor, y el pastor entonces, si se equivoca, ya se vuelve un bombazo total. Y siempre he sido claro contigo: aunque sea pastor, también tengo mi vida normal como cualquiera de ustedes, y sigo caminando a una santidad, pero también en medio del camino de la santidad también me equivoco, amada iglesia,
Y sé que aquí hay algunos hermanos que me han visto enojado. Hay hermanos que me han visto un poco alterado. Pero mis hermanos, no se trata de que tú idealices o ¿cómo se le puede llamar eso? Diseñes a su pastor como un pastor que no puede equivocarse. Porque cuando pasa eso, el pastor se equivoca y se te vuelve el mundo al revés. Y comienza a decir: uy, el pastor hacía esto, uy, el pastor. Mira, amada iglesia, así como tú y así como yo, vamos en camino de esta perfección. Pero Dios necesita seguir perfeccionando. Y aún no ha terminado esta perfección. En el mismo video, si tú lo viste todo, porque hay algunos que lo ven al comienzo y no lo terminan, y hay algunos que sí lo ven completo. Pero si tú lo viste completo, te diste cuenta cómo este hermano en Cristo terminó la conclusión de este video. Este hermanito estaba en busca de una iglesia y allí el pastor le decía: es que iglesia perfecta no hay. Dios está perfeccionando aún la iglesia, y aún llegará el último momento y la iglesia aún no sigue perfeccionada. ¿Por qué? Porque cuando viene la perfección de la iglesia es cuando estemos todos allí adorando y glorificando el nombre del Señor, cuando venga el arrebatamiento, amada iglesia. Por eso hoy no tienes que fijarte en lo que hizo tu pastor o lo que no hizo tu pastor, o lo que hizo mi hermano o lo que no hizo mi hermano. Tú vienes a adorar el nombre del Señor, amada iglesia. Por eso hoy está hablando de eso. ¿De qué? De el Espíritu. Dice: y estos se oponen ¿entre qué? Entre sí, dice la palabra. ¿Quién entrará al monte de Jehová? ¿Los que están en la carne o los que están en el Espíritu? Ahí es donde tienes que hacerte la pregunta. Sigue la palabra y dice: pero sí guardados por el Espíritu, y no estéis bajo la ley, dice el Señor. Ni manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y tú ya conoces toda la historia. Pero me habla de la palabra del Señor y me dice: mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y ¿qué? Y templanza. En este momento Dios está pidiendo que la iglesia esté santa en medio de la congregación, pero demostrando los frutos del Espíritu Santo. Y esos frutos hoy en día están escasos. Hoy en día están escasos, porque hoy no hay amor. Hoy simplemente hay compañerismo y no hay amor. Y ahí es donde debo hacerte entender. Y eso es lo que pasó con la iglesia de Éfeso. Has perdido el primer amor. Porque cuando yo amo a Dios, le sirvo a la gente con amor. A pesar de que esa persona actúe de una manera diferente, le sirvo por amor. Aquel hermanito que ya es anciano de la iglesia, que tiene errores, pues el Señor me manda a amarlo tal como se comporte. ¿Me estás entendiendo, amada iglesia? Por lo tanto, Dios me habla de esa perfección y también pureza, consagración. ¿Qué significa pureza? Que yo me consagro para el Señor, yo me aparto para el Señor y comienzo a caminar en un ambiente de pureza. ¿Cómo está mi boca hablando hoy? ¿Cómo están mis oídos escuchando hoy? ¿Cómo está mi mirada viendo hoy? Por eso hoy tengo que hablarte que la santidad en estos tiempos ha menguado, porque más se está levantando la carne que el Espíritu. Amada iglesia, ¿qué es lo que Dios, cuál es la voluntad de Dios en medio de este tiempo? Y la santificación. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Y ya voy a hablarte, tranquilo, no me voy a demorar hoy. Voy a hacer una vigilia. Entonces, tú ya sabes que hoy vienes de vigilia. No, mentiras, amada iglesia. Ya vamos a culminar, pero tengo que mandarte una palabra de bendición el día de hoy. Y dice la palabra en Primera de Tesalonicenses. Espérame tantico porque voy con ustedes. Allí también las hojas se me pegan. Y dice la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Y dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis ¿de qué? De la fornicación, amada iglesia. ¿Qué significa fornicación? Cosas que me alejan del propósito del Señor en la limpieza genuina y agradable que el Señor ha hecho. Y es donde debemos interesarnos y entender qué es lo que la iglesia cristiana, transformando familias, desea hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es? La santidad. Que tú te apartes. Dios no te hizo ya en el mundo. Dios ya te hizo como hijo de Dios. Y como hijo de Dios debemos caminar en medio de estas circunstancias. Por eso yo te digo a ti, amada iglesia, siempre te he hablado y siempre te he exhortado. De pronto ya te tengo hasta aquí en la cabeza. Pero hoy en día, con esto de lo de la cuarentena, hoy en día se levantó más la carne que el espíritu. Y yo le decía a mi esposa, le decía: amor, yo confío en el Señor, aunque debo ser prevenido, sí, utilizar guantes, tapabocas, pero yo sé que el Señor está guardando mi vida. Y eso no significa tentar al Señor, solo sé que es proclamar la palabra que el Señor me está diciendo. Que Él está conmigo, Él está peleando conmigo, Él está levantando mis manos, Él me está apartando. Y cuando Dios aparta, no es para mandarlo morir en una enfermedad o morir en una epidemia. Dios lo aparta y lo saca. Por eso te digo, amada iglesia, el Señor ya quiere, y eso es lo que va a pasar en los últimos tiempos. La palabra misma en Mateo dice que vendrá epidemias, terremotos y tal cosa va a venir. Pero cuando venga lo peor, cuando ya venga lo totalmente para terminar, para pasar ya de un lapso de la gracia a pasar directamente a la tribulación, el Señor dice: ahora sí, aquí se puso bueno, pero yo no voy a permitir que mi pueblo pase eso. Por lo tanto, lo que hace el Señor es que recoger a su pueblo. El Señor no va a permitir que tú pases por la tribulación. No vas a permitir que el pueblo de Él pase por la gran tribulación. Él lo que permite es que en este tiempo está procesando el pueblo para saber en qué situación está viviendo la iglesia. Y por eso te estoy hablando. Es un tiempo de silencio, es un tiempo de estudiar, es un tiempo de consagrarnos. Pero mira, pilas, cuidado, que no nos pase como los fariseos. Porque muchos hoy en día se están llenando tanto de este estomaguito que no compartimos la palabra del Señor. Y es tan interesante poder tú predicar la palabra. Yo te pongo allí. Qué hermoso sería que en esta transmisión en vivo no estaría su siervo. Qué hermoso que tú podrías pensar, sueña. Qué bonito que no esté el pastor predicando, sino que esté tu vida allí. Qué hermoso poder ver a mi hermano Mauricio predicando la palabra. Qué hermoso poder ver a mi hermano Camilo transmitiendo la palabra. Qué hermoso ver allí a mi hermana Lucila predicando la palabra. ¿Verdad o no verdad? Qué hermoso es podernos despertar y ayudar a quienes, a aquellos pequeñitos que necesitan. No solo necesitamos saber palabra, sino también transmitir una palabra de bendición a aquellos que lo necesitan. Y el Señor, aunque podía utilizar la teología, porque Él era teólogo, pero el Señor no habló con teología. El Señor no vino a confundir, el Señor vino a enseñar. Y eso es lo que yo quiero hoy decirte. ¿Vives en la carne o vives en el Espíritu? Depende de ti. Y hoy te digo, en medio de esta prueba, el Señor te está diciendo: levántate, yo peleo por ti. Aunque se levante viento y marea y lo que quiera que se levante, el Señor te dice: yo estoy contigo. Y eso es lo que le dice a las iglesias. Si tú te das cuenta y comienzas a leer capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que el Señor primero se presenta, segundo exhorta al pueblo, pero tercero le dice: aún no es tarde. Aún no es tarde para que te arrepientas. Y la palabra que une todo el mensaje de estas 7 iglesias es: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. O sea, en pocas palabras, aún hay tiempo, amada iglesia.
Y hoy levanto tus manos y te digo, hermanos, es tiempo de buscar la santidad. Es tiempo de que la casa de Dios se llene de santidad. Y no el templo, porque el templo hoy está cerrado. El templo no necesita estar en santidad. Dios nos manda a la iglesia, al pueblo de Él, dice la palabra. Amén o no amén. Mira lo que dice la palabra allí, ya culminando, Primera de Pedro capítulo 2. Y ya hoy, ya terminamos la palabra, pero quiero leerte este libro ya para finalizar. Primera de Pedro capítulo 2. Y como la palabra misma me habla de sí sobre la santidad. Primera de Pedro capítulo 2. Amén, amén. Allí está mi hermana Lucila buscando allí la palabra del Señor. Bien, dice la palabra del Señor, Primera de Pedro capítulo 2. Y mira lo que dice la palabra del Señor, capítulo 2 versículo 5. Y dice la palabra: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿qué? De Jesucristo. Mira lo que Pablo nos dice, Pedro, qué pena, nos dice en esta palabra. Vosotros también somos piedras vivas. Somos piedras ¿qué? Vivas. ¿Y dónde estamos demostrando esas piedras vivas? Tenemos que demostrarlas en el templo, como creyentes, y en nuestras casas, como familia. Por eso te dije hace 15 días atrás, prefiero que me llamen fanático a que no me llamen doble moral. Porque hoy en día dentro de la iglesia parecemos los santidad. Nos sale la aurora y las alas y saludamos: mi hermano, Dios te bendiga. Pero como creyentes, ¿cómo somos? En la casa, ¿cómo somos? Y es necesario que tú y yo demostremos en nuestro hogar la santidad. ¿Qué significa apartarnos? ¿Cómo estamos demostrando esa grandeza que Dios nos apartó? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos demostrando? A través de los frutos del Espíritu Santo. Si tú amas la iglesia, haces las cosas correctas dentro del templo. Si tú amas a la iglesia, la defiendes a capa y espada. No te unes con los murmuradores, sino la defiendes. Me estoy haciendo entender. Porque amas. Si tú amas al Dios Padre y al Dios Hijo, por lo tanto te apartas como creyente y demuestras una verdadera santidad. Y si tú realmente amas, lo estás demostrando a través de tu familia. Pero si yo te pregunto, tus hijos, ¿qué ven de ti? ¿Qué ven de ti, amada iglesia? ¿Cómo los obligas a hacer algo que ellos no quieren? ¿Cómo tú actúas en medio de una situación de no? Hermanos, es necesario que hoy establezcamos eso. Es tiempo de arrepentirnos. Y llegó el tiempo de hacerlo. Y decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy. Y nos hagamos esa pregunta: ¿quién entrará al monte santo? El limpio de manos. Limpio de manos y corazón puro. Dios viene por una iglesia limpia y sin mancha, amada iglesia. Y es donde viene la pregunta: ¿estamos preparados para que suene esa trompeta? ¿O aún nos falta? Es necesario que busquemos ese aceite como las 5 vírgenes y estemos allí listicas para escuchar esa trompeta y esperar al amado. Amada iglesia, por eso es tiempo de que tú comiences a hacer un rompimiento de tu vida pasada. Lo he predicado, hemos hablado con algunos hermanos y hemos hablado de ello. Es tiempo de romper todo tu pasado, toda la raíz que tú sembraste. Totela, rómpela. Es necesario que tú lo hagas para que tú estés preparado. Pero hoy es necesario que lo hagas.
Y hoy te animo a que lo hagas. Hoy te animo a que te enfoques a ello. Es necesario que la santidad esté en la casa de Dios. En estos tiempos es necesario que la santidad esté en la casa de Dios. En el templo no, en la casa. En pocas palabras, en tu vida que me estás viendo y en mi vida que estoy aquí. Aunque fallamos, pero Dios no nos tilda como el humano. Dios nos dice: fallaste, levántate, hijo, porque nuevas son mis misericordias cada día. Caíste, sí, te equivocaste, que te enojaste, gritaste, sí, pero nuevas son mis misericordias cada día, y yo te quiero salvar. Y es como humanos que debemos hacerle. Al que está caído, no caerle más, sino edificarlo y decirle: vamos para adelante, vamos para adelante. Aquellos jóvenes en la fe, vamos para adelante. Aquellos niños en la fe, vamos para adelante. Pero aquellos ancianos de la iglesia, vamos adelante. Yo quiero que cierres sus ojos allí y le digas: Padre, es un tiempo donde realmente necesitamos entrar en la intimidad. Es necesario que hoy podamos hacer un rompimiento de todo nuestro pasado. De pronto no entiendes, de pronto lo que es situaciones generacionales o raíces que he sembrado y no he roto o no cerrado. De pronto tú no sepas de ello, pero es tiempo de que tú hoy comiences a marcar tu vida y te pongas a pensar qué es aquello en la carne que estás satisfaciendo y necesitas cortar. Aquella persona que te hizo daño y no has podido perdonar, y eso es una iniquidad que estás sembrando sobre tu vida. Iniquidad significa raíz, puerta que yo abrí o mis padres han abierto, y eso viene de generación tras generación. Y es necesario que tú cierres esa iniquidad. La misma palabra de Dios me dice santidad, amada iglesia. Y entender esta palabra lo podemos entender, pero vivir es diferente, amada iglesia. Y por eso hoy te voy a hacer cerrar tus ojos. Te invito allí que cierres tus ojos y le digas: Señor, muéstrame lo que necesito cerrar. Muéstrame lo que muchas veces mi carne se está satisfaciendo y yo sin quererlo lo estoy permitiendo. Aquella iniquidad que sembré cuando era niño, aquel pacto de sangre que produje cuando era niño y sin saberlo, esa puerta quedó abierta. De pronto esa invocación de muertos y quedó abierta esa puerta. Aquel deleite en mi carne y esa puerta quedó abierta. La masturbación, el cigarrillo, el tabaco, muchas puertas que muchas veces mi familia, mis padres, mi madre o mis hermanos o yo mismo sembré, y hoy estoy viendo las consecuencias de esa raíz que sembré. Amada iglesia, es necesario que tú hoy hagas una limpieza en tu corazón, el limpio de manos. Y es necesario que tú hoy en tu cuerpo corporal hagas una limpieza, amada iglesia. ¿Qué está manchando tu mente? ¿Qué está manchando tus ojos? ¿Qué está manchando tus oídos? ¿Qué está manchando tu boca, tus labios? ¿Qué estás produciendo? ¿Los frutos del Espíritu Santo o los deseos de la carne? Hoy es tiempo, amada iglesia, que tomes una decisión radical en tu vida. Es tiempo de que tú cierres tus ojos y le digas: Padre, delante de ti, muéstrame qué debo hacer. Porque es necesario romper, cerrar, cavar. Todo lo que quedó atrás, ya queda atrás. He aquí son hechas cosas nuevas, dice el Señor. Pero también es necesario romper toda puerta que es sembrado de amargura. De pronto la iglesia donde yo estaba, el pastor de ese lugar sembró odio, sembró frustración en mi vida, sembró autoritarismo en mi vida, y hoy en día me cuesta sujetarme por lo que otro sembró en mi vida.
Hoy es tiempo de que cierres ese capítulo. Hoy es tiempo de que rompas esa iniquidad que otro te sembró, que otro habló por ti. Hay mucha gente que maldijo tu matrimonio, o maldijo para que tú no fueses feliz, o maldijo que tú no te casases. Y el día de hoy estás viendo esos resultados. Pero hoy, delante del Señor, cerramos todo ese capítulo. Todo lo que quedó atrás, queda atrás en el nombre del Señor. Y hoy comenzamos a vivir cosas nuevas en tu nombre, Señor. Le estoy hablando a aquellos pequeñitos en la fe. Sé que aquellos ancianos en la fe ya han roto sus iniquidades. Yo sé que esos ancianos en la fe, aquellos que han ayunado, aquellos que han buscado del Señor, sé que esas cadenas o maldiciones generacionales la han cerrado. Pero también le estoy hablando a aquellos jóvenes en la fe y a aquellos bebecitos en la fe. Cierra ese capítulo y permítale que Dios abra oportunidades nuevas para tu vida. El limpio de manos y corazón puro. Corazón puro, amada iglesia. Si tienes que ir a pedir perdón, bajar cabeza, ve, hazlo. De pronto para el ser humano, en vista del ser humano, es humillación. Y de pronto la mente comienza a engañarte y comienza a decirte: ¿por qué yo me tengo que humillar? ¿Por qué yo tengo que buscar que ellos me busquen a mí, que fueron los que me ofendieron? Pero el Señor te está diciendo: el limpio de el corazón puro es aquel que pide perdón a pesar que no tuvo la culpa. Aquel que va y se reconcilia con su hermano. Aquel que no se va de la iglesia porque está dolido, sino aquel que va y busca reconciliación. Y si Dios quiere o sacarlo del lugar, lo saca por la puerta grande, no por la puerta pequeña. Es tiempo, amada iglesia, el limpio de manos y corazón puro. Amada iglesia, hoy es necesario que tú hagas una limpieza en tu corazón. Hagamos esa limpieza, porque sabemos que hay vidas que hemos destruido y hay vidas que nos han destruido. Pero allí haz un rompimiento y dile: Señor, he buscado a esa persona y no me ha querido perdonar. Delante de ti, Señor, hice lo que tengo que hacer. Fui y pedí perdón. Si no me quiso perdonar, tú te encargas de esa persona. Pero fui a buscar la santidad. Fui a buscar y colocar en correcto mi vida. Cierra tus ojos y dile: Señor, delante de ti he hecho mi labor. Ahora soy un hombre perfecto, un hombre puro, un hombre consagrado, un hombre que espera, amada iglesia, que venga el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, qué pena, arrebatamiento, que venga el arrebatamiento. Gracias, Jesús. Hoy doy gracias a ti por ayudarme a formarme y edificarme en medio de esta palabra. Y allí donde tú estás, dile: es necesario que la casa de Dios se llene de santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Levántase fuerte aplauso al Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, sé que fue una palabra de bendición la que hemos recibido. Nos exhorta a todos. Nos exhorta a todos, amada iglesia. Es necesario que hoy podamos demostrar ese amor de Jesucristo. Él fue a través de mucha gente y demostró el amor del Señor. Inclusive hay un texto que habla de Zaqueo y fue tildado no solo por la gente, sino también por el equipo que él estaba trabajando. Ese equipo eran los 12 apóstoles, y los 12 apóstoles pensaban que ya sabían todo y juzgaron al Señor Jesús. Pero cuando el Señor Jesús fue y tomó a Zaqueo, dice la palabra que él llamó a Zaqueo, y Zaqueo bajó corriendo, dice la palabra, gozoso a recibir de ese Salvador.
Y cuando y se sentó a la mesa y recibió al Señor, el Señor le dice: hoy ha llegado algo nuevo a esta casa. Y Dios trajo santidad. Amén. Y es necesario que tú en tu casa llegue gozosamente la santidad, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, los amo. Nos vemos el domingo a las 9 de la mañana y durante los servicios que tenemos miércoles. Estamos todos edificándonos. Por favor, conéctate, sea allí un portador de luz y todos unidos en búsqueda del Señor. Dios me los bendiga, los amo y chao, chao. Bendiciones. Bendición. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que la palabra del Señor haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que nuestros horarios son lunes y miércoles 7 p.m. oración y clamor. Viernes 6 p.m. alabanza y adoración. Y nuestro servicio dominical 9 de la mañana. Conéctate con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Síguenos en redes sociales como @ICTFamilias. Somos una iglesia que camina para Cristo. Hasta luego. Bendiciones.